Muy bien, en esta ocasión, pues el título de nuestra reflexión es El siervo inútil. Nuestra cita en Lucas 17:10 dice lo siguiente, vamos a darle lectura. San Lucas 17:10, miren lo que dice. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos solo lo que debíamos de haber hecho. Es un texto un poquito confuso si lo leemos así nada más, sin un contexto, pero vamos a ahorita entrar en este tema de El siervo inútil, así le hemos titulado. Eh, Saben que en una ocasión una persona por ahí, un hombre, se encontraba a las puertas del cielo. Es una ilustración nada más, obviamente esto no es verdad, nada más que queremos ilustrar algo con esta anécdota. Dice por ahí esta historia, este hombre murió y llegó a la entrada del cielo, ¿sí? Y como dice por ahí las tradiciones, se encontró con Pedro, ¿no? En la entrada del cielo. Y entonces, bueno, Pedro le da la bienvenida al cielo y le dice, oye, nada más antes de que entres, ¿sí? A gozar de la eternidad, le dice, quiero que nada más que me digas qué has hecho para estar aquí según tú, ¿sí? ¿Qué cosas tú crees que te han dado el acceso a este lugar? Y, y entonces dice, este hombre pues, se pone a pensar y bueno, no era una muy buena persona que digamos, ¿sí? Así que empieza a hacer memoria y dice, pues no me acuerdo realmente de algo bueno que haya hecho en mi vida, que que me haya dado el acceso aquí, ¿no? Dice, bueno, si no hay algo digno de estar aquí, entonces tú vas a tener que mandarte hasta al otro lado, ¿no? Y de pronto dice, no se crean, miren, creo que ya recuerdo algo. Dice, "Mira, hace tiempo por ahí vi a una persona, eh, pobre, desvalida en la calle, y le di $1. Y le dice Pedro, ok, ¿y no hay algo más? Dice, algo más que hayas hecho en tu vida. Pues se pone a pensar y dice, pues no me acuerdo. Dice, pero pues eso es lo que me acuerdo, ¿no? Le di $1 a una persona. Y entonces, por ahí le dice Pedro a un ángel, le dice, oye, ven, dale $1 a este joven y que se vaya, ¿sí? Regrésale su dólar y que se vaya. Y bueno, fue expulsado de ahí, ¿verdad? ¿Qué nos ilustra esta historia? Bueno, que no importa lo que nosotros hagamos en nuestra vida, eh, el favor de Dios nosotros no lo podemos ganar con buenas obras, ¿sí? No importa cuán bueno te sientas, cuántas cosas buenas hagas en la vida, eso no nos da acceso al cielo, ¿sí? Y pues, nosotros no podemos comprar un lugar en el cielo. Nosotros sabemos que la salvación únicamente la obtenemos por el sacrificio de Jesús, ¿sí? O sea, y la fe en Él. O sea, nada más, no hay nada más. O sea, ni porque yo dé ofrendas muy grandes, ni porque llegue temprano a la iglesia o nunca falte a la iglesia, ni porque ayude a los necesitados, o sea, muy buen vecino, etcétera. Nada nos califica para entrar al cielo, ¿sí? Eh, y esto es algo con lo que todo ser humano luchamos, ¿sí? O sea, se nos hace, cuando Dios nos dice que lo único que necesitamos es aceptarle, ¿sí? Se nos hace algo
increíble, ¿sí? Y inconscientemente intentamos pagar, ¿verdad? Hacer como un intercambio, ¿no? Decir, bueno, tú me vas a dar la salvación, yo tengo que recompensar eso, ¿sí? Pero no es posible. Así que no importa cuánto hagamos, ¿no? En la vida. Y saben que ahí en San Lucas 17, ahí donde leímos ahorita nuestra cita, eh, nos cuenta una historia muy interesante que pocas veces analizamos, creo. O sea, no he escuchado muchos mensajes, ¿no? Acerca de esta historia. En Lucas 17, del 7 en adelante, pues, ustedes pueden leer ahí en sus Biblias, aquí también se los compartimos en la pantalla. Lucas 17, del 7 al 10. Miren lo que dice. Dice, ¿quién de vosotros, preguntó Jesús, teniendo un siervo que ara, dice, o apacienta el ganado, algún trabajador, dice, que se encarga de estos asuntos, al volver el del campo, dice, luego le dice, usted como patrón, usted le dice, oye, pasa y siéntate a la mesa? Hace esta pregunta Jesús, ¿quién de ustedes haría eso? No sé quién de ustedes es jefe, ¿verdad? Que tenga trabajadores a su cargo, pero el jefe normalmente no hace eso, ¿sí? Cuando llega por ahí el trabajador que ya terminó su jornada, usted le dice, oye, ven, siéntate aquí, a la mesa. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme, dice, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. O sea, primero qué, primero atiéndeme a mí, porque yo soy ¿qué? El jefe, el patrón, y ya después veremos contigo, ¿no? Dice el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo por lo que hizo? O sea, porque hizo lo que le había ordenado. ¿Alguna vez su jefe le ha dado las gracias por su trabajo? Le ha dicho, "Oye, muchísimas gracias por tu trabajo, por venir a trabajar el día de hoy". No, dice Jesús, yo creo que no, pienso que no. Y dice el versículo 10, así también vosotros, la cita que leímos, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Eh, no sé si más o menos entendimos lo que quiso decir aquí Jesús. El jefe dice aquí, pues no tiene muchas, ¿cómo se puede decir? Contemplaciones para con los trabajadores, ¿sí? Ni tampoco les da las gracias, ¿sí? Se puede dar el caso, pero ahorita estamos hablando de un patrón normal. No, no hace eso el jefe, ¿sí? No te da las gracias por lo que tú haces en tu trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que hacer y se te está pagando que por hacer eso, ¿sí? Entonces, dice aquí Jesús, así también dice, si ustedes hacen lo que se les ha ordenado, ya trasladando esto al terreno espiritual, ¿sí? Dice, ustedes deberían decir, somos unos siervos inútiles porque únicamente hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, no hicimos nada que extraordinario, no hicimos nada de más. Eh, ¿Cuántas veces sucede que los trabajadores exigen, ¿no? Aumentos de sueldo, este, y los patrones les pueden decir, oye, pero pues, si no estás haciendo nada que extraordinario, ¿sí? Estás haciendo únicamente lo que se te ha pedido hacer. Así que vas a ganar pues igual que tus compañeros, ¿verdad? Miren, esta cita es muy interesante, por ahí del libro Consejos sobre Salud. En la página 141 dice, a nadie se le debe adjudicar un salario exorbitante, aunque esté dotado de capacidades, porque usted puede decir, bueno, yo quiero que me paguen más porque yo tengo estas habilidades, yo he estudiado esto y lo otro. Generalmente eso pasa, ¿no? En el mundo. Entre más te sientes tú preparado o capacitado para algo, pues exiges más. Pero aquí dice, no se debería de adjudicar un salario exorbitante a alguien, por muy talentoso que sea, o por sus calificaciones especiales, su capacitación que tiene. Dice, porque, y aquí vamos a verlo en la cuestión espiritual, ¿sí?
Dice, el trabajo realizado para Dios, las cuestiones espirituales, ¿sí? Las cosas que tú puedas hacer para Dios, dice aquí, dice, el trabajo realizado para Dios y su causa no debe ser, dice, colocado sobre una base mercenaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces, ¿sí? El cristiano siente que Dios le debe algo, ¿sí? O que la iglesia le debe algo. ¿Por qué? Porque tú has servido a la iglesia, tú has hecho, te has esforzado, has dedicado tiempo, tus talentos, etcétera, y creemos que Dios te debe o que la iglesia te debe. Eh, Cuando dice aquí, dice, en las cuestiones, al menos en las cuestiones de Dios, esto puede pasar fuera de lo espiritual, ¿no? Y de hecho pasa. Pero dice Dios, en las cuestiones de mis negocios, dice Dios, esto no debería de pasar. No debería de, dice aquí, de ponerse el trabajo o de basarse el trabajo de, o de fundarse el trabajo de Dios, dice, sobre una base mercenaria. ¿Y quiere decir esto? Bueno, que pensamos que Dios nos paga de acuerdo a que, al tiempo que le dedico, a los talentos que he desarrollado para Él, al esfuerzo que he también dedicado a Él, y la cosa no es así, ¿sí? Y a veces pensamos que entre más hagamos también para Dios, pues ahí estamos haciendo que, como dice por ahí un texto, tesoros en el cielo. O sea, estoy haciendo algo. ¿Para qué? Para ganarme el favor de Dios y tener un lugarcito por allá, junto a Él. ¿Sí? Así no funciona la vida espiritual. Miren, este, por ejemplo, hablando como dice aquí, salarios exorbitantes, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en el mundo del deporte, bueno, los deportistas que son muy talentosos, ¿sí? Que han ganado, no sé, muchos campeonatos, etcétera, personajes, ¿no? Dentro del deporte, pues ganan cifras, como dice ahí, exorbitantes, ¿sí? Que a lo mejor usted nunca va a ver en toda su vida, o nunca la va a tener en sus manos, ¿sí? Por ejemplo, aquí les tengo una lista de los 10 deportistas mejores pagados del mundo, ¿sí? Y por ahí a lo mejor ustedes ven alguno conocido para ustedes, si les gusta el deporte, a lo mejor los hemos escuchado por ahí en la televisión, en internet. Por ejemplo, el deportista mejor pagado del mundo es Messi, el futbolista, ¿sí? 130 millones de dólares al año, ¿sí? Eche cuánto, ¿usted cuánto gana al año? Estoy seguro que no estamos ni cerca, ¿no? De ganar 130 millones de dólares, imagínense, ¿sí? Al año. Y por ahí le siguen otros, ¿no? Creo que la mayoría son basquetbolistas, futbolistas como este señor LeBron James, 121 millones de dólares, Cristiano Ronaldo, 115 millones de dólares, Neymar, 95 millones de dólares, y ahí sigue, ¿no? La lista. Y por ahí aparece un mexicano acá, casi al final, ¿ya lo vieron? El famoso Canelo, con 90 millones de dólares. Y uno ve esas cantidades y dice, no puede ser que le paguen eso a alguien, ¿no? Por su trabajo. Y alguien puede decir, no, pues es que lo que pasa es que son, no sé, deportistas fuera de serie, son muy talentosos en lo que hacen. Sí, es cierto, o sea, son gente muy talentosa en lo que hace, pero estoy seguro que a lo mejor usted también es una persona muy talentosa en lo que hace, en su trabajo, y nadie le paga a usted esas cantidades. Por muchos talentos que usted tenga, por muchos títulos que usted tenga, no gana eso. Pero bueno, así es ese mundo, ¿sí? El deporte, el mundo del cine también, ustedes ven
las cantidades, ¿no? Que gana, por ejemplo, un actor cuando hace una película, etcétera. Y, y es gente, podríamos decir, como nosotros, ¿sí? Sí, tienen talentos, pero tú también tienes talentos. Y nadie te paga eso, ¿sí? Por lo que tú haces o lo que sabes hacer. Así que bueno, esto es lo que pasa, ¿no? En el mundo del deporte. Y como dice aquí en esta cita que leímos, ¿sí? Este, es algo que no debería de pasar, ¿no? Dice, de pagar ese tipo de cantidades, ¿no? Por muy bueno que seas en lo que haces. Y esto se refiere también a lo que mencionó Jesús en Lucas 17, ¿sí? Eh, por muy talentoso que tú seas en tu trabajo, ¿sí? Dice aquí, o sea, el patrón no te debe algo más. O sea, por ejemplo, si tú dices, yo soy el más talentoso de mi compañía donde trabajo, pues vas a ganar lo mismo que todos. ¿Por qué? Porque a ti te están pagando por un trabajo, ¿sí? No porque tan bien lo haces, ¿sí? Sino por hacer un trabajo, ¿sí? Por cumplir con ciertas obligaciones, se te ofrece un salario, ¿no? Y en las cuestiones de Dios, ¿sí? Dijimos ahorita que tampoco importa qué tan talentoso yo sea, qué tan dedicado sea, ¿sí? Eso no me califica para qué, para ser más que otras personas, ¿sí? Eh, Miren, aquí les tengo una fotografía de un equipo que no, pues, ustedes han escuchado también, si les gusta el deporte. Andamos muy deportivos, ¿verdad? Este equipo de Barcelona, por ahí en estas fechas que aparecen en pantalla, entre los años 2008 y 2012, se convirtió en el equipo, ¿cómo podemos decirlo? Pues la sensación a nivel mundial, ¿sí? Porque ganaban todo, en todas las competencias que participaban las ganaban. Y aparte, lo hacían de una manera espectacular, ¿sí? O sea, su manera de jugar llamaba mucho la atención, ¿sí? Este, pues una forma vistosa, ¿no? De jugar. Sin embargo, a pesar de la admiración de todo el mundo que decían, qué bonito juegan, ¿no? Estos futbolistas, y ganan todo, etcétera. Este, ellos hacían, ¿sí? Lo que todo el mundo debería de hacer. O sea, ellos no hacían nada, ¿cómo podríamos decir? De otro mundo. Aunque usted los hubiera visto jugar y dice, uy, qué padre juegan, ¿sí? Pero no era nada del otro mundo. Simplemente hacían lo que tenían que hacer. Eh, no sé, los movimientos que realizaban, los pases que realizaban, etcétera, es algo muy básico en este deporte, ¿sí? Que todo el mundo debiera de hacerlo, pero nadie lo hace. Entonces, como nadie lo hace, el día que alguien lo hace de esa forma, o sea, de la forma, podríamos decir, correcta de practicar este deporte, pues el mundo se maravilló, ¿sí? Porque nadie lo hacía, pero si uno lo analiza, dicen, pues simplemente hacen lo que tienen que hacer, se mueven para donde tienen que moverse, pasan el balón en el momento que tienen que pasarlo, etcétera, ¿sí? Y si usted sabe de un poquito de este deporte, bueno, pues más o menos se puede imaginar, ¿sí? Pero el mundo estaba maravillado por lo que hacían estos muchachos, cuando realmente no era algo, que otras personas no, u otros jugadores no pudieran hacer, u otros equipos, ¿sí? Este, entonces, en las cuestiones de Dios, en los asuntos de Dios, ¿sí? Pasa algo similar. Y esto es lo que nos quiso enseñar Jesús con esta pequeña parábola de ahí de 3 versículos, pero tiene muchas enseñanzas. Dice aquí, miren, los que se dedican de todo corazón
a trabajar en la viña del Señor, o sea, en los asuntos de Dios, ¿sí? Y que eres dedicado y dedicas tiempo, tus talentos, recursos, dice aquí, obteniendo el mayor provecho de sus capacidades, has desarrollado tus habilidades dentro de estas áreas. Dice, no deben ser quienes establezcan los mayores precios por sus propios servicios, que a veces pasa, ¿sí? Como eres una persona dedicada en las cosas de Dios, la gente empieza a admirarte. La gente empieza a ver algo así como extraordinario en ti, ¿sí? Porque eres dedicado a las cosas de Dios. Sin embargo, tampoco es algo fuera de serie, de otro mundo. Es simplemente lo que todos debiésemos de hacer, ¿sí o no? Todos debiésemos dedicar nuestros talentos a Dios, todos debiésemos dedicarle tiempo a Dios, recursos, etcétera. Pero como nadie lo hacemos, no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, ni nuestras habilidades, ni nuestros recursos en las cosas de Dios. El día que alguien lo hace, pues se nos hace una maravilla eso, ¿sí o no? Y se nos hace casi como un ángel esa persona. Pero no está haciendo nada del otro mundo, simplemente hace lo que todos debiésemos de hacer, ¿sí? Este, y a veces como sientes que la gente te empieza a admirar por eso, dice aquí que empezamos a ponerle precio a ese trabajo, ¿sí? Y empezamos a sentirnos más que los demás, ¿sí? Porque yo predico, porque yo canto, porque yo hago esto y he traído gente a los pies de Cristo, etcétera. Y la gente te admira, obviamente, por eso. Porque como nadie lo hace, pues tú eres como un fenómeno ahí dentro de tu iglesia, ¿sí? Y entonces dice aquí, en lugar de hincharse de orgullo, que es lo que generalmente nos pasa, dice, y de autoimportancia, y a veces ya hasta nos damos nuestro, como decimos vulgarmente, nuestro taco, ¿no? Cuando a lo mejor se requiere de tu apoyo para algo y tú dices, no, hoy no tengo ganas, o déjame ver mi agenda, ¿no? Dice aquí, y de medir con exactitud cada hora de servicio, o sea, hasta tenemos contado ahí todo lo que hemos hecho por Dios, así entre comillas. Tenemos todo el registro ahí. Miren lo que se nos recomienda aquí. Dice, deberías de comparar tus esfuerzos con la obra del Salvador, con lo que hizo Jesús, y considerarse a sí mismos, dice aquí, como siervos inútiles. Si yo empiezo a comparar con el que está aquí al lado, ¿sí? Con el que no hace nada, con el faltón, el flojo, con el que no se compromete, si yo me empiezo a comparar con esas personas, pues soy la octava maravilla, ¿sí o no? Y por eso todo no sé, la gente que me rodea ahí o la iglesia empiezan a aplaudirme y a admirarme, porque nadie lo hace, ¿sí? Pero no estoy haciendo nada extraordinario, simplemente estoy haciendo lo que todo mundo debiésemos de hacer. Pero dice aquí, si tú te empiezas a comparar con Jesús, con lo que Él hizo, te vas a dar cuenta de que eres un siervo que inútil, porque nada más estás haciendo lo que se te ha pedido. No haces nada de más, ¿sí? Recuerdo una vez una persona por ahí, que despertó como podríamos decir, por la admiración, ¿sí? De la iglesia, porque esta persona decía que era capaz de dar un estudio a una persona, estudio de la Biblia, sin la famosa fe de Jesús. Para los que no saben qué es la fe de Jesús, pues es que era un folleto de estudio, ¿sí? Una guía, podríamos decir, de estudio de la Biblia, con doctrinas básicas que debiésemos de conocer, ¿no? Cuando recién pues queremos conocer de Dios, ¿no? O sea, lo básico. Y
las personas a las que les gusta compartir la palabra de Dios, pues normalmente usan ese folleto, ¿no? O algún otro, ¿sí? Hay mucho material, ¿no? En relación a eso, pero es muy famoso, ¿no? La fe de Jesús. Entonces, la mayoría de las personas, les digo que comparten la palabra de Dios, pues tienen esa guía, ¿no? Y con algunas citas, etcétera. Y esta persona, dijo, yo soy capaz de dar un estudio sin este folletito, sin este apoyo, ¿sí? Y todo el mundo dijo, wow, ¿cómo le hace este hermano? Y si nosotros nos ponemos a pensar así fríamente, no es lo que todos debiésemos de hacer. O sea, ser capaces de compartir la palabra de Dios sin un folleto de apoyo, por ejemplo, sino con la experiencia que debes de tener con Dios, compartir que historias, citas, anécdotas, etcétera. No necesitaríamos de un apoyo así. Sin embargo, como nadie lo hacemos ni nadie hemos sido capaces de eso, tal vez, pues el día que salió alguien que dijo, yo no necesito este folletito para compartir la palabra de Dios, pues era algo increíble, ¿no? Sin embargo, les digo, es algo que todos debiésemos de hacer y ser capaces de hacer, ¿sí o no? De tener en nuestra mente que textos, historias para compartir con los demás. Así que, ¿qué estaba haciendo esta persona, así como de extraordinario o demás? Nada, simplemente estaba haciendo lo que cualquiera, debiese de hacer. Aquí otro párrafito muy interesante, de la señora Elena White, una carta que le escribió por ahí a un líder de iglesia. Mira lo que escribió por ahí. Dice, hay verdadero honor entre los que albergan el amor de Dios en sus corazones. El propósito de nuestra labor, dice, en favor del maestro, debería de ser, dice, que su nombre fuera glorificado mediante la conversión de los pecadores. Para eso Dios ¿cómo podríamos decir? Nos llamó, ¿sí? Para compartir ese amor que hemos recibido nosotros con quienes, aquellos que no le conocen, ¿sí? Entonces, el propósito dice debía ser de glorificar su nombre, ¿sí? Al compartir ese mensaje y que dice, los pecadores se convirtiesen, ¿no? A Cristo. Dice, los que trabajan para obtener, fíjense bien, aquí esto está grave, dice, los que trabajan para obtener aplausos no reciben la aprobación de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces nosotros podemos trabajar para Dios, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas para Dios, dedicar tiempo, talentos, dijimos, recursos para Dios. Pero dice aquí que muchas veces lo podemos estar haciendo con una motivación equivocada. ¿Cuál es? Dice aquí, el conseguir qué? Aplausos, admiración de otros. Porque se siente padre, ¿no? Como decimos, se siente bonito que la gente te admire, que la gente te diga, wow, oye, ¿cómo le haces como esta persona, ¿no? Que mencionábamos ahorita? Este, ¿Cómo le hace para compartir o dar un estudio de la Biblia así en este folletito de apoyo? Y esta persona pues se sentía que lo máximo, ¿sí? Pero no debiésemos de hacer las cosas para impresionar a los que están ahí a un lado, ¿sí? Y dice aquí, nosotros tenemos que hacer las cosas primeramente porque Dios quiere que las hagamos. Y si las hacemos, no tenemos nada de qué presumir. Hay quienes presumen, por ejemplo, "Oh, yo traje a los pies de Cristo. Se convirtieron a través de mí muchas personas, 40, 50, 100, 200 personas.
Y la admiración de la gente de la iglesia, pues es obvia, ¿no? La pregunta es, qué hace esta persona de más, de extraordinario? Jesús le diría, como en esta parábola, diría, bueno, pues es lo que te pedí que hicieras, ¿no? Que traigas a quienes, que compartas el evangelio, que traigas a la gente a mí. Es lo que te pedí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué presumimos? ¿De qué nos enorgullecemos? Es que yo dediqué mis talentos a Dios. Dice Dios, bueno, pues sí, pero es lo que tienes que hacer. Es lo que yo te he pedido que hagas. Que dediques tus talentos a mi obra, por ejemplo. Pues se fijan cómo nos perdemos en ese camino y empezamos que dice que a enorgullecernos, a presumir, a sentirnos superiores a otros, ¿sí? Porque a lo mejor los demás no han hecho eso que yo me atreví a hacer en alguna ocasión, ¿sí? Pero Dios no me va a aplaudir, lamentablemente. Simplemente dice Dios, bueno, pues, estás haciendo lo que se te pidió que hicieras, nada más. Incluso a veces, este, damos reconocimientos, ¿no? Por ciertas cosas, premios, etcétera, porque fue el que trajo más gente aquí a la campaña o a las conferencias, porque fue el pastor que logró más bautismos, etcétera. Y todo el mundo decía, ese pastor, qué bárbaro, ¿no? Pues hermano. Pero a Dios no le impresiona eso, simplemente dice, muy bien, pues estás haciendo lo que tenías que hacer, nada más. Entonces dice aquí que Dios quiere que nosotros obremos por motivos diferentes a tratar de recibir reconocimientos, aplausos, ¿sí? De sentirnos el número uno, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, entonces no hago nada, pues. No, no se trata de eso. Simplemente aquí lo que Dios está diciendo es que cuidemos muy bien nuestras motivaciones, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en Mateo 7 hay una declaración aquí de Jesús hablando de cuando Él nos pida cuentas, ¿sí? Cuando Él vuelva y nos pida cuentas, dice que muchos me dirán aquel día, dijo Jesús, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos, dice, demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que algunos le van a reclamar a Jesús. Oye, ¿por qué me dejas fuera del cielo, de la vida eterna? Si yo que profetizaba en tu nombre, yo echaba fuera demonios, yo, dice, hice milagros, yo traje a tantas personas a la iglesia, yo dediqué mis talentos a tu obra, yo cantaba, yo predicaba. Y la respuesta de Jesús sorprende, ¿sí? Dice, no, no te conozco, ¿sí? Apártate de mí. Y luego vean cómo dice aquí esta frase que a lo mejor suena feo. Dice, hacedores de maldad. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué de maldad si hacían cosas buenas? Echaban fuera demonios, hacían milagros, profetizaban, sanaban, ayudaban, patrocinaban, donaban dinero, etcétera. ¿Cómo les dice Jesús que eran obradores o hacedores de maldad? Bueno, quiere decir que esas cosas que ellos hacían las hacían con una motivación que incorrecta, malvada, ¿sí? Muchas veces podría ser porque por querer obtener el aplauso o reconocimiento del hombre o por ganarse el favor de Dios y esas son motivaciones totalmente incorrectas. Entonces, el hacer ciertas cosas no impresionan a Dios, como este señor que les contaba al principio en la historia, en esa
este, ilustración, ¿sí? Que dijo, no, pues yo di $1, ¿sí? A una persona pobre. ¿No? Pues eso no impresiona a Dios. Y dijo ahí Pedro, ¿verdad? En esa ilustración, pues páganle su $1 y que se vaya, ¿sí? Porque creemos que nosotros nos podemos ganar el favor de Dios, podemos impresionarlo, ¿sí? Por hacer las cosas que debemos de hacer, que se supone que debemos de hacer. O sea, se supone que yo debiera de ayudar a los pobres, ¿sí o no? Eso es algo que Dios quiere. Sin embargo, cuando lo hago, ya me siento que lo máximo y me siento la Madre Teresa, ¿no? Porque ayudé a un pobre, le di una monedita y a alguien, cuando se supone que eso es lo que tengo que hacer. O sea, no estoy haciendo nada extraordinario. Cuando comparto la palabra de Dios, no estoy haciendo nada extraordinario, ni fuera de serie. Cuando traje a una persona a la iglesia, cuando dedico mis talentos al servicio de Dios, tampoco estoy haciendo nada que extraordinario. Y Jesús dice, simplemente estás haciendo lo que yo te pedí que hicieras. O sea, no es nada más. Eres un siervo que inútil. Entonces, ¿cómo podría ser un siervo útil para Dios? Bueno, hacer aún que más de lo que se me pidió, pero ahí sí decimos, ay, no, sí. Como en los trabajos, ¿no? Cuando alguien, por ahí un patrón, un jefe nos dice, oye, ¿te puedes quedar media horita más para terminar este asunto, etcétera? O tenemos una reunioncita aquí rápido, "Ah, pues es que, ¿qué? Ya es mi hora de salida". O sea, no estamos dispuestos a dar nada de nosotros, somos egoístas. Y en las cosas de Dios también. De manera de que cuando hacemos algo para Dios sentimos que ya hice suficiente, ¿no? Ya ayudé, ya di, ya doné, ya dediqué tiempo, etcétera. Ya estuvo. No voy más allá nunca. Y eso sí podría que agradar a Dios, ¿sí? No es que lo otro no le agrade a Dios, sino que no lo va a impresionar a Dios. Si haces lo que tienes que hacer, es lo normal, ¿sí? Dice por aquí también esta declaración de la señora Elena White en este libro Maravillosa Gracia. Dice, vuestra fortaleza espiritual y vuestro crecimiento en la gracia estarán en proporción con la tarea de amor y buenas obras que alegremente realicéis para vuestro Salvador, quien no se reservó nada, ni siquiera, que dice ahí, su propia vida para salvarnos. Y aquí habla de buenas obras. Entonces podemos decir, bueno, entonces sí sirven o no sirven las buenas obras para salvarme. No. Dice aquí que van a ir, esas buenas obras van a ir en proporción, ¿sí? Al crecimiento que yo tenga en la gracia de Dios. Ese es el resultado, ¿sí? Esas buenas obras. No son, las buenas obras no son para obtener la gracia de Dios. Al contrario, porque yo obtuve la gracia de Dios, empiezo a hacer buenas obras. Hay un reflejo, ¿sí? En mi vida. Y aquí llama la atención, dice aquí que nos comparemos con Jesús también, vuelve a decirlo, ¿no? Dice, el que no se reservó nada, ni siquiera su propia vida, o sea, él le entregó ¿qué? Todo. Hizo más de lo que debía de hacer, ¿sí o no? O hizo nomás lo que tenía que hacer, su obligación. No, eso no era su obligación, no era su obligación buscar una solución para nuestra rebeldía, nuestro problema del pecado. ¿Era su obligación? ¿No? Y buscó una solución. No era su obligación venir aquí a esta tierra a buscarnos. ¿O sí? No era su obligación dar su vida por ti. Pero él fue más allá, ¿sí? Por eso cuando nosotros sintamos que somos la octava maravilla por las cosas que hacemos, que no son nada más que lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿sí?
Que a veces, yo cómo me creo, ¿no? Porque perdoné a aquel que me ofendió. Y no nada más me ofendió una, ni dos, ni tres veces, cuatro, cinco, seis. Quién sé cuántas veces me ha ofendido y lo he perdonado y la gente me admira y dice, wow, ese hermano, ¿no? ¿Cómo, cómo le hace? Pero ¿qué dijo Jesús? No tienes que perdonar ni una, ni dos, ni tres veces, sino hasta 70 veces siete. Es decir, no tienes que llevar la cuenta. Entonces dice aquí, si yo me empiezo a comparar con Jesús, esas cosas que hago no son nada. O qué son en comparación con lo que Él hizo. Nuestras buenas obras, dice aquí, no salvarán a nadie. O sea, no tengo cómo yo impresionar a Dios, ¿no? O con qué reclamarle a Dios. Oye, pero mira, es que yo, como dice ahí en San Mateo 7, ¿no? Yo hacía milagros, yo predicaba, yo cantaba, yo hacía esto y lo otro. Eso es lo que tienes que hacer, va a decir Jesús. Y aún así lo hiciste por motivos equivocados. Entonces dice aquí, no podemos ser salvos sin buenas obras tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a ser una consecuencia de tener a Cristo en mi vida, ¿sí? No al revés. Dice, y después de haber hecho todo lo posible en el nombre y en la fortaleza de Jesús, aún así debo decir que dice aquí, soy un siervo que inútil. Porque lo único que hice fue que hacer lo que se me pidió. Y dice en Isaías 64:6, un texto que a lo mejor ustedes conocen, dice, todos nosotros somos como suciedad. Vean cómo pensaba Isaías cuando empezaba él a compararse con Dios. Decía, soy todos, dice, somos como suciedad. Si Isaías se comparara conmigo, con el vecino, con no sé quién más, a lo mejor Isaías diría, bueno, pues no estoy tan peor, ¿no? Pero él se comparaba con Dios, ¿sí? Y él decía, bueno, no hay manera de compararse. Somos como suciedad. Todas nuestras justicias, mis buenas obras, dice, son como trapo de ¿qué? De inmundicia. Y bueno, vamos a concluir con este pequeño pensamiento del libro Consejos sobre Salud. Y meditando también en esta imagen que vemos aquí en el fondo de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, dice, hermanos, no traten de descubrir cuál es el mínimo que pueden hacer con el fin de alcanzar la norma más baja. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros a veces estamos investigando, ¿sí? ¿Cuál es lo menos que yo puedo hacer para quién? Para Dios. Y es cuando decimos, ¿no? ¿Qué? Pero yo llego temprano. ¿Qué? Pero yo doy mi ofrenda. Sí, pero yo estudio. O sea, como diciendo, a mí no me tienen que reclamar, ¿sí? Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo me he visto bien, como Dios quiere, ¿sí? Como Dios pide. Yo hago esto y escucho esta música. Creemos que eso impresiona a Dios, ¿no? Y creemos que es lo menos que yo puedo hacer por Dios, ¿no? Dice, pero no trates de descubrir cuál es lo mínimo que puedes hacer por Dios, como para mantenerlo contento, ¿no? A Dios. Tienes que ir más allá. Hacer que, hacer un esfuerzo doble. Eso sí le llama la atención a Dios, ¿no? Porque de otra forma dices, bueno, sí, pero pues es lo que tienes que hacer. Es lo que yo te he pedido, o sea, no estás haciendo nada extraordinario. El ejemplo máximo es quién? Jesús, que como dijimos ahorita, él no tenía necesidad de hacer lo que hizo. Él fue mucho más allá de lo que a lo mejor nosotros hubiésemos pedido o imaginado, como dice Pablo. Entonces dice aquí, lo que tenemos que hacer es, dice, levantarnos,
asirnos, dice, de la plenitud de Cristo con el fin de hacer mucho más para Él. No podemos decirle a Dios, yo ya hice suficiente. No sé, o no sé si ustedes pueden decir, o se atreverían a decir, yo ya cumplí con Dios. Yo voy el sábado a la iglesia, yo estudio, yo predico, yo canto, y ya, que se dé por servido Dios. ¿Sí? Ojalá que en ningún momento sintamos que lo que hemos hecho es suficiente para agradar a Dios. No, no hay nada que usted pueda hacer para agradar a Dios. Sin embargo, si nosotros estamos llenos de su espíritu, ¿sí? Siempre vamos a querer hacer algo más para Él. ¿Sí? Y termino con una historia que a lo mejor ustedes han escuchado o vieron alguna vez en alguna película por ahí famosa de un soldado, ¿se acuerdan? Cristiano de nombre Desmond Doss, que participó por ahí en la Segunda Guerra Mundial y en una batalla que le tocó estar ahí en medio de la batalla. Él se hizo pues famoso, se hizo muy conocido porque fue una persona así que fuera de serie, ¿sí? Él se enlistó en el ejército y él pretendía no utilizar armas, ¿sí? Cuando el mundo estaba en una guerra. Y cuando los van a mandar a la guerra, él dice, no, pero yo, pues le dan su arma, ¿no? Y dice, yo no uso armas, ¿sí? Ni le voy a disparar aquí a nadie. Entonces, sus superiores que dijeron, este está loco, ¿no? Entonces, ¿a qué viene al ejército? Aquí venimos a qué? A prepararnos para acabar con el enemigo, ¿sí? No para ayudar al enemigo ni hacerle caricias, ¿no? Queremos que lastimarlos, acabar con ellos. Y bueno, ustedes a lo mejor les digo, han leído o han visto por ahí algo de su vida. Finalmente, bueno, pues fue aceptado, ¿no? Así con todas esas pues, limitantes para el ejército, ¿sí? Que pues dicen, pues ¿para qué nos sirve, no? Así que bueno, dentro de la batalla, él comenzó a apoyar a los heridos. O sea, y le iba en ese plan, yo dijo, bueno, yo quiero ayudar, ¿sí? De otra forma, no matando, ¿sí? Sino que ayudando a los heridos, ¿no? Entonces él empezó a ayudar a los heridos. En medio de la batalla empezó a rescatar ahí a sus compañeros, ¿sí? Que estaban pues ahí moribundos, sangrando, imagínense, ¿no? Esas escenas. Y empezó a descolgarlos por ahí de un acantilado. Este, Incluso rescató por ahí hasta soldados enemigos. Y hay una frase por ahí que él decía, ¿sí? Cuando rescataba a alguien, él decía, quiero salvar a uno más. Cuando ya estaba cansado, ya lo que quería, algo le decía, pues ya vete a tu casa, huye de aquí, de la guerra, huye del peligro. Algo también le decía, ve por otro, un esfuerzo más, ¿sí? Y ahí va por otro compañero herido que escuchaba por ahí gritando, pidiendo auxilio, ahí va por él, ¿sí? Y lo traía y lo bajaba por ahí para que lo ayudaran y decía, pues uno más, ¿verdad? Todavía hay fuerzas, todavía, incluso aunque ya no hubiera fuerzas, decía, pues uno más, un esfuerzo que extraordinario, más de lo que cualquiera hubiera podido hacer o pensar en hacer. Entonces, y aún así, dice Jesús, aunque hagas lo que hagas, sigue siendo un siervo que
inútil. Porque, bueno, este joven podemos decir que fue un héroe, ¿no? Todo el mundo lo admiraba y lo seguimos admirando, ¿no? Por lo que hizo, pero dice Dios, pero eso es lo que tenías que hacer, ayudar a los que estaban ahí lastimados. No fue nada que extraordinario. Era lo que tenía que hacer, era su deber. ¿Sí? Y les digo, ojalá que nuestra vida espiritual, sobre todo, entendamos que no hay nada extraordinario que podamos hacer para Dios. ¿Sí? Aunque pensemos, no digamos, no, pero yo dediqué tantos años, o he dedicado tantos años a Dios, he hecho esto, he hecho lo otro. No importa, dice Dios, sigue siendo un siervo que inútil. Y no es para ofendernos lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Sí? Simplemente Él quiere que nosotros mantengamos nuestros pies sobre la tierra y que en ningún momento yo me sienta que superior a otros, que en ningún momento sienta que eso me va a llevar directo al cielo por lo que hice o lo que he hecho en el pasado. Eso no le impresiona a Dios. Ojalá que siempre conservemos esa cordura, ¿no? En las cuestiones espirituales, que en ningún momento, les digo, no, nos sintamos mayores, superiores a otros, ¿sí? Por lo que hagamos, hayamos hecho. Que Dios siempre nos mantenga así lúcidos en ese sentido, ¿no? Y que siempre, si vamos a compararnos con alguien, que siempre lo hagamos con Jesús. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que no tenemos nada que presumir, de que enorgullecernos cuando vemos lo que Él hizo por nosotros. Que Dios les bendiga.